José Antonio de la Iglesia vive en Guadalajara, estudió Ingeniería Técnica en Estructuras Metálicas en la Universidad Laboral de Gijón y en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. En 1971 ingresa por oposición en la Escuela Politécnica Superior del Ejército en Madrid. Cabe resaltar de su biografía que viajó a la Antártida formando parte de las expediciones o campañas antárticas españolas de 1988-1990. Tiene varios artículos en revistas militares y libros de historia militar, pero su más intensa aportación a la literatura viene con la serie de novelas escritas en los últimos tiempos como Y mañana saldrá el sol, Suboficiales españoles en Rusia, La daga de las lágrimas, La habanera final o la policíaca La traición de Hanno. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, encantados de hablar contigo. Eres un militar jubilado y tienes una biografía intensa, ¿no? Que en estas líneas no se puede mostrar, hemos citado alguna, así como una producción de libros numerosa, sobre todo desde el momento de jubilación. Así que en este Rincón de Jante hablamos con artistas de muchas índoles y nos acercamos a su modo de crear. Por eso queremos, Jante y yo, hacerte la pregunta de qué es lo que te motiva en principio a escribir a ti. ¡Qué pregunta! Los motivos por los que alguien decide contar algo o comenzar, como digo yo, a emborronar cuartillas son muy diversos. Quizás sean tantos, pues no sé, como la forma de contar historias. Puede que en un principio, no sé, el principal acicate, en mi caso, fuese dar una visión aséptica de algunas partes de nuestra historia. Luego, quizás, pasé a contar historias dentro de la propia historia, pero a mi manera. Y después dejé volar mi imaginación. Qué bonito. Oye, José Antonio, mucha de esta producción tuya es histórica y se relaciona con la investigación histórica, como la del fuerte de San Francisco en Guadalajara y sus ingenieros militares, que es el título de uno de los libros, ¿verdad? Cuéntanos algo. Sí, bueno, en principio yo comencé a escribir allá por el año 72. Comencé a escribir pequeños ensayos, siempre dedicados a la historia militar. Comencé ya a empezar con algo un poquito más fuerte. Y me vi inmerso en un ensayo que intentaba sacar un poquito a la luz algunos datos de la presencia española en la independencia norteamericana. Y con la sorpresa de que me lo publicaron. Aquello fue para mí una verdadera sorpresa. Y a partir de ahí pues ya decidí empezar este camino un poquito más a fondo. La primera gran experiencia mía a la hora de intentar plantearme una historia en unos papeles, es decir, emborronar unas cuartillas con un caso histórico, fue precisamente la historia del fuerte de San Francisco. Porque yo fui destinado al fuerte de San Francisco en 1972 y salí de ahí en 1992. Desde 1973 que comencé a estudiar todos los prolegómenos de por qué se inició la unidad, ya empecé a ver que aquello era algo totalmente desconocido. La verdad es que fue un trabajo demasiado ímprobo y enorme. Tuve que leerme diarios oficiales en el Servicio Histórico Militar, en el Archivo de Guadalajara, en todos los lugares toda la investigación posible, entonces. Pero archivos, diarios oficiales desde los tiempos anteriores de la República. Y intentar encontrar documentación más antigua. Así conseguí el nombre de prácticamente casi todos los oficiales destinados desde casi el inicio del fuerte, por 1847, muchos de sus obreros, la gran mayoría de los aprendices y todas las obras que de allí salieron. O sea, tengamos en cuenta que fue la primera unidad militar de la rama de ingenieros creada en el mundo. Y que además de sus fábricas salieron todos los equipos de ingenieros, de transmisiones, los puentes, los pasos de río, los vados de la guerra de Cuba, de Filipinas, de África, es decir, cosas que eran totalmente desconocidas. Con aquello hice un libro que quedó medianamente bien. Me lo publicó Defensa, me lo nombró como libro de interés histórico militar, y empezó a correr
entre las unidades militares. Más tarde, cuando el TIFE empezó a verse que iba a ser disuelto, pues el coronel me dijo, ¿por qué no amplías el libro con todo hasta la disolución? Efectivamente, amplié el libro hasta el mismo momento de la disolución, y ese libro ya lo publicó el mismo centro, la misma fábrica militar publicó el libro. Hoy día los dos están descatalogados. No se encuentra ya en ningún sitio, solamente las bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca de Guadalajara tiene, y algunas otras unidades, pero ese libro ya no se ha vuelto a publicar. Era una verdadera joya. También después continué pues con otra cosa un poquito más fuerte, que fue el encontrar todos los suboficiales españoles que combatieron en Rusia, tanto con la División Azul, como con la Marina, como con la aviación, como los suboficiales republicanos que estaban en Rusia y combatieron con el ejército de Stalin, con el ejército rojo. Aquello fue un trabajo también enorme, me costó otros 4 o 5 años. Sí, y al final salió. Y está por ahí, y está un libro que tiene un recorrido precioso. Además, por lo que estamos comprobando, ¿no? Todos tus trabajos se basan mucho en la investigación de consultas de diarios oficiales, de archivos. Y luego otra faceta que te quería preguntar, cuando escribes sobre tus personajes, les das formas y hacen que ocurran los sucesos. ¿Cuál es tu forma de abordar la novela histórica, por ejemplo, en libros como La Habanera Final? Esa es otra historia totalmente distinta. Eso es lo que yo antes nombraba como escribir una historia dentro de la propia historia. Sí. Historia. Lo que hablaba antes eran los libros de propia historia, propiamente libros de historia militar. Esto ya es novela histórica, y la novela histórica a mí me gusta hacerla de la siguiente manera. ¿Sí? Yo cojo una historia. Es decir, encapsulo una parte de la historia real, como historia absoluta, como historia verídica, como historia real. Y dentro de esa historia real introduzco 2 o 3 personajes que son los que van a llevar la trama de la novela que voy a crear dentro de la historia real. Y así creo una novela histórica dentro de un globo que es una historia real. Con lo cual, todos los personajes, salvo esos 2 o 3 que meto de ficción, son personajes reales, con hechos reales. Y los sucesos son reales. Es decir, con lo cual estoy dando al público una verdadera historia en forma novelada, que es lo que en realidad tiene bastante más gancho que un libro de historia. Un libro de historia es para gente muy específica y el ámbito es también muy específico. Por cierto, José Antonio, que esta reciente novela, La Habanera Final, creo que la vas a presentar allí en Guadalajara, ¿no?, en la Biblioteca Pública. Sí, la primera presentación será en Guadalajara, la segunda posiblemente en Madrid y la tercera en Cádiz, en Puerto Real, porque de allí son muchos de los marinos que con el almirante Cervera estuvieron precisamente allí en Cuba. Entonces también me han invitado a hacer una presentación en Cádiz. Pero la primera será en Guadalajara, por supuesto. Jante. ¿Sabes decirnos algún personaje que salga en tu realidad histórica en este libro de la Habanera Final? ¿En La Habanera Final? Personaje real. Sí, ¿Personaje real? Hombre, sí. Por supuesto. Vamos a ver. Empezando por el sargento Calonge, que es uno de los protagonistas, que es un héroe del Caney, un héroe condecorado del Caney. Pues allí aparecen pues todos los generales españoles, Antero Rubín, Vara del Rey, Linares, el coronel que luego ascendió a general Toral, que fue el que rindió Santiago, el general Blanco, el almirante Cervera, y buena parte de casi todos los oficiales de tierra y mar. Dentro de los americanos, pues empezando por Teddy Roosevelt, el que luego fue presidente de Estados Unidos, también están los generales Shafter, Lawton, Bates, Miles, el general Ken Ludo, todos los generales, y además con el capitán Capron, que es un hito en la historia de la guerra de Cuba, porque era el artillero que machacó todos los puestos españoles con sus baterías de artillería. Dentro, por ejemplo, de los insurrectos o los mambises, pues también hay varios, Calixto García, Máximo Gómez, los grandes jefes, también el comandante María Clavel, es decir, todos los personajes que van saliendo, que van rodeando a este Alonso Cortés allí, todos son reales, y todos los hechos que se cuentan son reales. Hombre, la parte de trama que dirige directamente el personaje de Alonso Cortés es una ficción, claro.
porque claro, no puedo meter en un hecho real como protagonista del hecho real precisamente a un personaje ficticio. Son tus personajes guía, digamos. Claro, efectivamente. Entonces, Alonso Cortés le introduzco, es un personaje ficticio que va navegando dentro de los hechos reales. Pero los personajes que salen en realidad son los que realizaron la acción y los que tuvieron parte en todos los sucesos. Personajes que están incluidos en esta novela histórica, La Habanera Final, de la que estamos hablando esta noche en la Colmena de Radio Castilla-La Mancha, con su autor José Antonio de la Iglesia. Gracias por acercarte hasta el rincón de Hunt en este viernes. Muy bien, muchas gracias a vosotros.